Aviso, yo solo traduzco y hago audio de las historias, tanto la historia como los personajes e imágenes no son de mi autoría, todos sus derechos a sus respectivos creadores, espero que lo disfruten, sin más demora continuemos. Capítulo 3. En realidad, no creo tener la capacidad de enseñarle a un genio como Uma Musume al final. Kitano solo pudo hacer un gesto con la mano y decir con sinceridad. Puede que a todos les cueste creerlo, pero solo tengo buenas calificaciones en los exámenes escritos. Mis métodos reales para entrenar a Uma Musume me los enseñaron otros, y mi experiencia práctica es realmente escasa. Las pocas veces que tomé mis propias decisiones para el entrenamiento, a menudo me equivoqué. Sinceramente, sería mejor dejar que Uma Musume se entrenara sola. Con mis habilidades actuales, realmente no puedo entrenar a un genio como Uma Musume, así que, presidente/director, siéntase libre de elegir a cualquier niño sobre el que no tenga especial optimismo. Simplemente no me do un genio como Uma Musume, me temo que no podría con ella. Todo lo que dijo Kitano era cierto. Si en sus primeras partidas aún no creía en el mal, después de vivir varias experiencias inolvidables con Uma Musume, Kitano nunca volvió a confiar en sus propias habilidades. Podía enseñar a las Uma Musume, organizar entrenamientos y comprender qué aspectos del ejercicio mejoraban sus habilidades, pero todo ese conocimiento se lo habían transmitido Rudolph y algunas otras Uma Musume. De lo contrario, jamás lo habría descubierto. Esto no era un juego. Los métodos de entrenamiento en los juegos eran puramente para entretener. La organización de un programa de entrenamiento real de Uma Musume era un asunto muy serio. Incluso un pequeño error podía tener consecuencias irreversibles si Uma Musume resultaba herida. Esto no era ninguna broma. Podía hacer estas cosas básicas, pero lo más importante, para un Uma Musume, era la comprensión crucial de la carrera y la formulación de tácticas. Kitano no era bueno en estos aspectos. Esto no era modestia. Realmente no era bueno. Aunque Kitano había visto a muchas excelentes Uma Musume correr en numerosas carreras, el estilo y las tácticas de cada una eran casi completamente propias. Cada Uma Musume tenía sus fortalezas y debilidades, y Kitano se limitaba a copiar rígidamente a las demás. La consecuencia de copiar los estilos de otras Uma Musume era que alteraba su propio ritmo, dificultando incluso la victoria en las carreras. Las tácticas y el estilo de carrera de cada Uma Musume eran diseñados a medida por un excelente entrenador según su situación particular. La habilidad de Kitano en este aspecto era pésima. No se trataba de un juego donde simplemente se eligiera un estilo de carrera y se dejara que la Uma Musume actuara. Las diversas situaciones y respuestas tácticas requerían que el entrenador anticipara y planificara con antelación. En definitiva, no tengo talento. Ni siquiera se me puede llamar genio. En el mejor de los casos, soy mediocre. Kitano lo dijo con un toque de autocrítica. En el instante en que pronunció esas palabras, la oficina quedó sumida en un silencio inquietante. A Kitano le pareció extraño, solo para darse cuenta de que Grove, Narita Brian, Hayakawa Tazuna y Akikawa Yayoi lo miraban fijamente con expresiones muy serias, lo que instantáneamente hizo que su intención anterior de restarle importancia con una broma autocrítica se convirtiera en una sensación de aprensión. La Academia Trazen no tiene ningún entrenador mediocre, y ciertamente ninguna Uma Musume mediocre. A continuación, las palabras sumamente severas de Symbol y Rudolph. Sin que Kitano lo supiera, Rudolph ya estaba sentado en el escritorio del presidente/director, con las piernas cruzadas, hablando seriamente con el entrenador Kitano. Entrenador Kitano, eres el entrenador más joven en unirse a la Academia Trazen. Esto ya demuestra tu talento. Aunque no sé de dónde viene tu autoevaluación de mediocridad, espero que no te subestimes tanto. Eres el entrenador más joven que hemos visto, y eres entrenador de la Academia Trazen. Representas la imagen de la Academia Trazen. Espero que puedas tener más confianza y mostrar más entusiasmo. Eres instructor de la Academia Trazen. Puedo decirte con toda responsabilidad que tu talento supera con creces tu imaginación. Symbol y Rudolph habló con tanta seriedad que, al notar la fugaz amargura en el rostro de Kitano, no pudo evitar suavizarse un poco. Tras una larga pausa, dijo con dulzura. Lo siento, parecía un poco agitada hace un momento. No, presidente/director, tiene usted razón. Kitano, frente a Symbol y Rudolph, no supo qué responder y solo pudo negar con la cabeza con una sonrisa amarga, diciendo. Parece que soy demasiado inútil. La reprimenda de Symbol y Rudolph dejó a Kitano con una expresión algo aturdida. No pudo evitar pensar que, si se tratara de la Symbol y Rudolph que conocía del pasado, seguramente lo habría regañado así ante sus dudas.
Parece que ha pasado muchísimo tiempo y realmente no he avanzado nada, es hora de recomponerme. Eso no es cierto, entrenador Kitano, simplemente está un poco perdido al ver que Kitano parecía un poco triste. Symbol y Rudolph comenzó a sentirse ansioso y rápidamente trató de remediar la situación, diciendo: con respecto a la tarea de Uma Musume, está bien tomárselo con calma, no hay necesidad de apresurarse. Para esta semana, entrenador Kitano, por favor familiarízate primero con el entorno de la Academia Tracen. Grove, te molestaré con este asunto, lo haré bien. Grove asintió al oír esto, luego se giró para mirar a Kitano, cuyo ánimo parecía haberse recuperado y rara vez mostraba una expresión amable. Entrenador Kitano, por favor, venga por aquí. Le mostraré la Academia Tracen en los próximos días, vivirás y trabajarás aquí. Pasarán muchas cosas, y te ayudaré a familiarizarte completamente con el entorno. Capítulo 006. Kitano Ryuichi, quien extremadamente no quiere ver varias Uma Musume. Grove llevó a Kitano Ryuichi para que se familiarizara con la Academia Tracen. Tras finalizar su conversación, Narita Brian y Symbol y Rudolph también regresaban a la oficina del consejo estudiantil. Sin embargo, en ese momento, el normalmente silencioso Narita Brian tomó la iniciativa de hablar con Rudolph. Es raro ver a nuestro emperador ablandarse. Solía ser muy estricto con los demás entrenadores recién llegados. Toda la Academia Tracen lo sabe. La intachable dignidad del emperador, que se convirtió en una reina Uma Musume de 7 coronas, invicta y sin derrotas. Emperador, en realidad se ha ablandado con un nuevo entrenador, incluso cediendo en el asunto de asignarle una Uma Musume. ¿Puede decirme qué está pasando? ¿Qué quiere saber, Brian? Sin embargo, ante las palabras algo sarcásticas de Brian, Rudolph se detuvo y se giró para mirar. Brian se encogió de hombros y dijo con indiferencia: nada, solo me da mucha curiosidad que seas tan amable con alguien que acabas de conocer. También me resulta muy curioso que nuestra vicepresidenta, Narita Brian, conocida por su carácter frío, haya tomado la iniciativa de estrechar la mano de un nuevo formador. Eso es realmente inusual. Rudolph no respondió directamente a la pregunta, sino que lanzó un pequeño contraataque contra Narita Brian, dejando sin palabras a la vicepresidenta, habitualmente taciturna. Ella solo pudo seguir los pasos de Rudolph con la cabeza agacha. Oye, ¿de verdad está bien dejar que Grove haga esto? Narita Brian empezó a entablar una conversación trivial para aliviar la incomodidad. No subestimes la habilidad de Grove. En mi opinión, es más eficiente que nadie aquí, dijo Rudolph, muy seguro de la capacidad de trabajo de Grove. Sin embargo, era evidente que Narita Brian no se refería a eso. Puede que Rodolfo no se diera cuenta, pero Narita Brian sintió que la reacción de la emperatriz también era muy inusual. No era alguien a quien le gustara que la tocaran extraños, así que ¿por qué se mostró tan inesperadamente proactiva esta vez? Y al pensar en la inusual reacción de Grove, por alguna razón, el disgusto en el corazón de Narita Brian aumentó aún más, como si Grove le hubiera arrebatado algo muy preciado. Pero la propia Narita Brian desconocía el origen de su disgusto. La principal razón por la que Rudolph no notó el cambio de Grove fue porque ella misma estaba preocupada por lo mismo. ¿Quién es exactamente ese Kitano Ryuichi? ¿Es el hombre de mediana edad que apareció de repente en mi mente? Pero, ¿por qué se ve tan joven ahora? ¿Y por qué lo llamé entrenador Kun? Rudolph nunca había buscado un entrenador desde su debut. Aunque su familia había intentado conseguirle algunos de vez en cuando, ella nunca había aceptado a ninguno de principio a fin. A veces, incluso a la propia Rudolph le parecía extraña su selectividad. Symbol y Rudolph siempre sintió que esas personas no cumplían con sus expectativas para ser su entrenador. Tan solo imaginarse siendo instruida por esas personas, Symbol y Rudolph sentía una ira y una repulsión extremadamente difíciles de reprimir. No era porque no fueran excelentes, sino porque Rudolph siempre sintió que su entrenadora debía tener algo más que excelencia. Al menos, la excelencia no era el estándar más importante para Rudolph. Pero este era solo su primer encuentro, y Rudolph no percibió ninguna aura desagradable en Kitano Ryuichi. De hecho, incluso sintió una extraña sensación de familiaridad por parte de él. ¿Qué me pasa? Rudolph se frotó los ojos inconscientemente, sintiendo que o estaba demasiado cansada o que esos recuerdos sin fundamento que habían pasado por su mente antes la estaban afectando. Cuando regrese, debería dormir bien esta noche. Rudolph también sintió que ella estaba muy indispuesta hoy y planeó ocuparse de los asuntos pendientes y descansar temprano para evitar que afectara su estado de ánimo en el trabajo mañana.
La Academia Trazen está dividida en varias áreas, pero en términos generales, se divide en zonas de residencia, académicas y de entretenimiento. Una parte del recinto de la Academia Trazen está ocupada por una pista de carreras con una longitud máxima de 2000 metros por vuelta. Por supuesto, incluso sin contar el campo de entrenamiento, la Academia Trazen sigue siendo muy extensa. Además de la zona académica específica para que las Uma Musume estudien y se ejerciten, en esta ocasión me centraré en presentarles la zona de entretenimiento. Al fin y al cabo, tanto los entrenadores como las Uma Musume necesitan descansar tras un entrenamiento tan intenso y prolongado. Por otro lado, Ergo le estaba presentando diligentemente a Kitano Ryuichi todas las instalaciones de la Academia Trazen. Sin embargo, para ser honesto, Kitano sentía que él era más indicado para mostrarles la academia a los recién llegados. Después de todo, había trabajado allí durante varias vidas. Si se sumaran sus años de servicio a lo largo de varias partidas, habría sido entrenador en la Academia Trazen durante 80 o 90 años. En el pasado, Kitano se mostró muy cooperativo, fingiendo ver la Academia Trazen por primera vez y exclamando que había aprendido mucho. En realidad, gran parte de la Academia Trazen se construyó bajo su supervisión. Pero ahora, Kitano solo quería decir que quería saltarse la trama rápidamente. Podría salir de la Academia Trazen con los ojos cerrados. Por favor, no se la mencionen más. Señorita Ergrove, en realidad prefiero explorar despacio por mi cuenta. ¿Acaso el presidente / director no me dio específicamente una semana para familiarizarme? Creo que esta semana debería ser tiempo suficiente para explorar por mi cuenta. Sin embargo, las palabras de Kitano hicieron que Ergrove, que estaba frente a él, se detuviera y se diera la vuelta. En ese momento, Kitano notó que la expresión de Ergrove era un tanto sutil, como si quisiera decir algo pero le diera demasiada vergüenza preguntar. Señorita Ergrove. Entrenador Kitano, espero que no estés enojado con el presidente / director. En ese momento, Ergrove pareció malinterpretar algo, pensando que el silencio de Kitano se debía a que se sentía triste tras la reprimenda de Symbol Rudolph. Entonces, muy rara vez, habló para consolarlo. Aunque la presidenta / directora suele ser una persona muy estricta, quienes la conocen bien saben que en realidad tiene un corazón muy bondadoso. Simplemente no le gusta mostrar su lado vulnerable. La presidenta / directora siempre ha sido una persona fuerte, por lo que a menudo no soporta ver a los demás desanimados, pero por favor, no la culpen. Parece que has entendido mal algo, señorita Ergrove. No estoy culpando a Rudo, estoy culpando al presidente / director, ¿sabes? Casi soltó su antigua dirección inconscientemente, pero Kitano, como antiguo entrenador de Rudolph, conocía muy bien su temperamento. No estaba enfadado porque Rudolph lo hubiera regañado. Al contrario, si no lo hubiera hecho en ese momento, le habría parecido un poco extraño. En su partida anterior, antes de vivir tantas experiencias, Kitano era una persona testaruda, y Rudolph también era un tirano orgulloso y de mal genio. Su periodo de adaptación fue bastante difícil, y sumado a que Rudolph se percató rápidamente de las limitaciones y el talento de Kitano, tuvieron muchas discusiones, que incluso estuvieron a punto de provocar que Rudolph abandonara el equipo en varias ocasiones. Sin embargo, tras este periodo, Kitano y Rudolph comenzaron a comprender las fortalezas del otro. Kitano se reconoció a sí mismo y empezó a aprender humildemente de Rudolph, mientras que este último también disfrutaba de los servicios que Kitano le brindaba después de cada carrera. Solo entonces se convirtieron en verdaderos compañeros. Ese periodo también coincidió con el momento en que Kitano recibió las mayores críticas de los medios y del público en general tras la triple corona invicta de Rudolph. En aquel entonces, Kitano siempre estaba de mal humor al ver los comentarios negativos sobre él, y Rudolph lo regañaba constantemente, diciéndole que se animara y se convirtiera en un entrenador digno de ella. Kitano también estaba muy agradecido por el apoyo de Rudolph a lo largo del camino, razón por la cual, aunque su primera partida fue un fracaso total, no abandonó el camino de entrenador. Si se hubiera rendido entonces, habría defraudado profundamente las expectativas y las enseñanzas de Rudolph. Es una lástima que, aunque Rudolph le enseñó muchas de sus habilidades, Kitano aún no las domine y todavía no las entienda, por lo que le da aún menos orgullo verlo. ¿Cómo podría entristecerse por los regaños de Rudolph? Lo que dijo el vicepresidente es totalmente cierto, y también entiendo que debería animarme un poco. Aunque mi talento es limitado, creo que es hora de intentar superarme a mí mismo con mis propias habilidades.
Aunque Kitano tenía poca confianza en sí mismo, su naturaleza de no querer que los demás se preocuparan por él lo obligó a intentar cosas en las que no era bueno, incluso si inicialmente albergaba la idea de ser un entrenador mediocre. Pero, pasara lo que pasara, esta vez no volvería a empezar. Ya no podía escapar. Después de tantas partidas, Kitano debería intentar entrenar a una Uma Musume y superarse a sí mismo. Grove, vamos al edificio de enseñanza y veamos a las Uma Musume. Creo que puedo encontrar una Uma Musume que me guste. Entonces, vayamos por aquí. Al oír las palabras aparentemente más animadas de Kitano, Grove guardó silencio por un momento, luego una sonrisa de auténtico alivio apareció en su rostro, y su mirada hacia Kitano pareció reflejar un poco más de aprecio y cariño. No sabía por qué, pero a Grove le gustaba mucho la actitud relajada y algo animada que Kitano mostraba en ese momento. Cuando la veía así, Grove se sentía feliz, pero cuando la veía con su inicial indiferencia, instintivamente sentía un poco de tristeza. La calidad general de esta promoción de Uma Musume es buena, pero dado que usted es alguien a quien el vicepresidente tiene en alta estima, le recomendaré a algunos niños sobre los que tengo más esperanzas. Entonces te molestaré. Kitano se encogió de hombros y asintió, pero en realidad, era la persona que menos quería ir al área de enseñanza. Porque siempre se topaba con alguna Uma Musume que no quería ver, pero como no podía evitarlo, no le quedaba más remedio que ir. De todos modos, ya no lo reconocían. Lo que lo atormentaba no era más que su propia incompetencia y la condena de su conciencia. Capítulo 007. El socio más cercano de Kitano, Seiyuneski. La calidad general de las Uma Musume que han ingresado a la división de secundaria este año es bastante buena. El entorno al que se enfrentan las Uma Musume japonesas ahora puede no ser tan exigente como antes, pero en general, la competencia es cada vez más feroz. Dado que la fuerza de todas es casi similar, para destacar, deben mejorar al máximo en los aspectos que ya dominan, y su fuerza está aumentando constantemente. Y no es exagerado decir que todas las Uma Musume que pueden ingresar a la Academia Trazen tienen el potencial para competir por los campeonatos G1. De hecho, entre las Uma Musume que ingresaron a la división de secundaria esta vez, muchas son Uma Musume de nivel genio. Grove guió a Kitano al edificio de enseñanza. El edificio de enseñanza de la Academia Trazen está dividido en dos secciones: escuela secundaria y preparatoria. La sección de escuela secundaria reúne principalmente a las nuevas Uma Musume, o futuras estrellas que aún no han encontrado un entrenador y no han debutado. Grove no tenía intención de llevar a Kitano a la división de preparatoria. Después de todo, con muy pocas excepciones, la mayoría de las Uma Musume ya tenían sus propios entrenadores, y sentían un profundo afecto por ellos, lo que hacía imposible cambiar de equipo a mitad de temporada. La mayoría de las Uma Musume de la división de secundaria aún no han debutado, así que básicamente siguen buscando a sus trainers adecuados. Grove llevó a Kitano a pasear frente a varias aulas de la división de secundaria. Todavía era hora de clase, y a través de las ventanas se podían ver filas de Uma Musume asistiendo diligentemente a clase. Hay algunos sobre los que soy muy optimista. Por ejemplo, ese. Grove señaló a una estudiante de Uma Musume que llevaba mascarilla y escuchaba atentamente en clase y dijo: el Cóndor pasa, una estudiante internacional de Uma Musume de Estados Unidos. Entre la nueva generación, su fuerza es bastante formidable. Por supuesto, y la que está a su lado. Grove también señaló a otra Uma Musume de cabello castaño largo y rostro amable y dijo: Grass Wonder, también de linaje Uma Musume estadounidense, con padres en Japón. Si alguien en esta clase tiene más probabilidades de amenazar a El Cóndor pasa, sin duda es ella. Estos dos son unos genios, de verdad que no puedo con ellos. En cuanto Kitano vio a Grass Wonder y a El Cóndor pasa, supo con certeza que su nivel no le permitiría enseñarles. Grass Wonder era alguien que competiría con el general de Japón en el futuro. Si lo frenaba por su culpa, aunque esta Yamato Nadeshiko no lo culpara, aún así se sentiría mal. Y El Cóndor pasa, por no hablar de ella. La Uma Musume más fuerte de la generación dorada, que en el arco del triunfo francés, enfrentándose a un grupo de Uma Musume europeas, apenas perdió contra un aristócrata. Kitano no se atrevería a estar a cargo de una Uma Musume tan genial. Por eso no quería ser entrenador de ninguna Uma Musume genio, incluso seguirles el ritmo sin frenarlas ya era muy difícil. Si él, como entrenador, obstaculizaba el progreso de su Uma Musume, solo Kitano sufriría las consecuencias.
Porque Kitano sabía perfectamente hasta dónde podían llegar estas geniales Uma Musume en el futuro, a sus propias ilusiones lo entristecía bastante. Y la mayoría de las Uma Musume a su cargo no lo culparían en absoluto, sino que lo protegerían y lo consolarían. Esta era la experiencia que Kitano había acumulado tras tantas partidas, y también era la razón por la que ya no quería entrenar a las supuestas genios de Uma Musume. Grove, ¿no dijimos que primero buscaríamos niños con más talento? Conozco a El Cóndor Pasa y a Grass Wonder. Su talento se considera de primer nivel en la división de secundaria, ¿verdad? Parece diferente a lo que habíamos hablado antes. Kitano también miró a Grove y preguntó. ¿No hay nadie que creas que quizás no tenga un talento de primer nivel, pero que aún así sea considerado bueno entre sus compañeros? Sí que las hay, pero no creo que sean muy adecuadas para ti. Al oír esto, Grove también dirigió su mirada al otro lado del aula. Vio a una Uma Musume no muy lejos de los asientos de Grass Wonder y El Cóndor Pasa, que también tenía el pelo largo castaño, llevaba orejeras azules y un rostro delicado e increíblemente suave. Ella también escuchaba atentamente y tomaba apuntes con diligencia, contrastando notablemente con la Uma Musume de pelo verdoso que dormía sobre el pupitre, sentada a su lado ella. Kitano reconoció a esta Uma Musume, y fue precisamente por reconocerla que se sintió un poco sorprendido. Grove asintió y dijo. Seiyuneski. Tiene un excelente historial, y un análisis de su linaje revela que sin duda será una poderosa Uma Musume. Su talento debería haber sido el más alto de esta generación, y además es muy trabajadora, esforzándose mucho tanto en la teoría como en el entrenamiento. Debería haber sido la Uma Musume más destacada de esta generación, pero, en ese momento, las palabras de Grove se detuvieron, como si no supiera cómo describir a esta Uma Musume extremadamente talentosa, que aún se encontraba estancada en un cuello de botella. Por suerte, Kitano Ryuichi sabía perfectamente lo que Grove quería expresar. Tras un suspiro, Kitano dijo lentamente. Es que a Seiyuneski le nublan los ojos el orgullo y las expectativas, ¿verdad? Es estupendo que lo entiendas, entrenador Kitano. Las palabras de Kitano también hicieron que Grove esbozara una leve sonrisa, como si le agradeciera a Kitano por haber encontrado una forma menos hiriente pero a la vez precisa de describir a Seiyuneski. Sin embargo, Kitano parecía indiferente a los elogios de Grove, porque para Kitano, quizás había pocas personas en este mundo que entendieran la vida de Seiyuneski mejor que él. Porque Seiyuneski era la Uma Musume de Kitano en la partida anterior. Y fue precisamente esa experiencia con Seiyuneski en la partida anterior la que hizo que Kitano se reconociera completamente a sí mismo, convirtiéndolo así en una persona tan abatida. La razón era que, Kitano ya había hecho todo lo posible por cambiar el destino de Seiyuneski, que solo había conseguido un campeonato G1 en su carrera, pero después de hacer todo lo que pudo, no logró nada. Kitano, con sus recuerdos del pasado, aún recordaba claramente el historial incluso mediocre de Seiyuneski entre las 5 Uma Musume también conocidas como la generación dorada, así como su talento y linaje extremadamente fuertes, y su verdadera fuerza, que eran inconsistentes con su historial. Comparado con Kitano, Seiyuneski era sin duda un genio excepcional tanto por su linaje como por su inteligencia. Sin embargo, la mayor diferencia entre Seiyuneski y Kitano radicaba en que Kitano ya se había reconocido a sí mismo, mientras que Seiyuneski seguía esforzándose con tenacidad, tal como lo hacía Kitano en el pasado. En cierto modo, Seiyuneski era como un Kitano del pasado. Puede que el antiguo Kitano no se hubiera dado cuenta, pero ahora que Kitano se había calmado por completo, tenía una sensación diferente al volver a ver a su antiguo compañero. Desde el principio, se depositaron demasiadas expectativas en ella debido a su linaje, y para demostrar su linaje, se aventuró repetidamente en áreas en las que no era buena, fracasando una y otra vez. Es demasiado tonta. Incapaz de reconocer su verdadero talento, está desperdiciando sus habilidades. Entrenador Kitano, ¿por qué tengo la sensación de que tus palabras contienen algo de lástima por Seiyuneski? Aunque Grove percibió un dejo de envidia en las palabras de Kitano Ryuichi, sobre todo sintió decepción, como si esperara algo mejor. Pero Grove estaba segura de que Kitano no sentía lástima por Seiyuneski por su linaje o antecedentes familiares, sino que creía que Seiyuneski estaba desperdiciando su talento. Grove solía tener esta sensación, especialmente cuando veía a algunas Uma Musume que claramente tenían el talento para hacerlo mejor, pero que siempre se relajaban y no se esforzaban. Sin embargo, a ojos de Grove, Seiyuneski claramente no pertenecía a esta categoría de Uma Musume.
Aunque Ergo-Obe consideraba que la actitud de Seiuneski era algo arrogante, ella trabajó incansablemente para alcanzar su meta de principio a fin, superando sus debilidades. Para Ergo-Obe, Seiuneski era una Uma Musume talentosa y capaz. Simplemente, su personalidad orgullosa e inflexible la hacía progresar más lentamente que sus compañeras en ese momento. Pero Kitano parecía sentir mucha pena por el comportamiento de Seiuneski. ¿Por qué? Lo he dicho muchas veces, Ergo-Obe, soy una persona sin talento, simplemente afortunada, y he visto un poco más que los demás. A través de la ventana, Kitano contempló el rostro serio de Seiuneski y dijo con un toque de emoción. Pero sé muy bien que muchas cosas no se pueden lograr solo con esfuerzo, y que las personas no pueden superar todas sus debilidades. Hay muchas cosas que, por mucho que te esfuerces, simplemente no puedes hacer. En lugar de luchar contra debilidades que no puedes superar, es mejor elegir un camino en el que tengas más talento. De esta forma, no solo podrás demostrar tus verdaderas fortalezas, sino que también evitarás perder el tiempo en esfuerzos inútiles. No sabía si las palabras de Kitano iban dirigidas a Ergo-Obe o a sí mismo, pero le habían hecho bajar un poco el ánimo. Sin embargo, en ese momento, Kitano se percató de repente del cambio repentino en el rostro de Seiuneski. Seiuneski provenía de una familia privilegiada. Tanto su linaje como su entorno le permitían ser considerada una señorita, y poseía naturalmente el temperamento y el porte propios de una joven. Su talento y su atractivo físico la convertían constantemente en el zen. Capítulo 4. El rostro de Kingalo era, sin duda, uno de los más exquisitos que Kitano, el entrenador de Uma Musume, había visto jamás. Había entrenado a tantas Uma Musume a lo largo de varios ciclos que probablemente la mitad de las Uma Musume de la Academia Trazen habían estado bajo su tutela o habían tenido un trato extenso con ellas. Aún así, Kimalo figuraba sin duda entre las 3 mejores que Uma Musume Kitano había visto, simplemente por la excelencia y la exquisitez de su rostro. Sus rasgos eran esculpidos como el jade, pero la expresión que mostraba en ese momento no era buena. Parecía que estaba un poco molesta. ¿Lo estaba mirando con furia? Y cuando Kitano notó la expresión de Kingalo, reaccionó inconscientemente. Habló demasiado alto hace un momento y Kingalo lo escuchó. Capítulo 008. El Señor Supremo del fin del siglo, TM opera hoy. La expresión de Kingalo, que mostraba claramente ira, fue captada por Kitano. Kitano, quien momentos antes estaba regañando a la moral, no esperaba que esta moral se enfureciera de repente, incluso si su intención original era regañarse a sí mismo, el árbol de acacia. Ergo-Obe, vamos a visitar el departamento senior. Creo que ya he aprendido lo suficiente sobre la situación del departamento junior. De acuerdo. Ergo-Obe también se dio cuenta de que probablemente Kingalo había escuchado su conversación, lo que enfureció a la orgullosa joven. Al ver la expresión de vergüenza de Kitano, Ergo-Obe reflexionó cuidadosamente y decidió no justificarla. Quizás sería bueno dejar que esa joven se acercara a él, aunque Ergo-Obe sentía que la compatibilidad entre Kingalo y Kitano no parecía muy buena, siempre pensó que esta orgullosa joven podría, inesperadamente, motivar un poco a su nuevo y desanimado entrenador. Ni siquiera importaría si se convirtiera en la primera Uma Musume responsable de Kitano. Ergo-Obe pensaba así y creía que su plan era factible. Después de todo, era muy optimista con respecto a Kingalo. Tenía talento y dedicación, pero sin duda necesitaba reorientar sus esfuerzos. Quizás con la entrenadora Kitano podrían lograr una excelente complementariedad. Pensando esto, Ergo-Obe decidió no inmiscuirse en los asuntos de Kitano y Kingalo. En cambio, sentía mucha curiosidad por saber si estos dos, que eran prácticamente opuestos, podrían llegar a ser verdaderamente complementarios. Al menos por ahora, la primera candidata de la entrenadora Kitano para el puesto de responsable Uma Musume parecía estar tomando forma. Para el departamento superior, tenemos que subir. Entrenador Kitano, por favor, sígame. Ergo-Obe guió a Kitano al piso del departamento superior. Después de que los dos se hubieran ido un rato, junto a Kingalo, la Uma Musume de pelo azul que había estado durmiendo en el escritorio giró la cabeza de repente y le dijo a Kingalo: Kingalo, no te enfades demasiado. Además, Seiuneski piensa que el entrenador tenía razón. Yo también creo que si entrenas en tus puntos fuertes, sin duda serás más fuerte que todos los demás. Solo ser buena en aquello en lo que eres buena. ¿Qué clase de Uma Musume de primera clase es esa? Kingalo, al oír esto, mostró desdén. Tras sacudirse el cabello, continuó:
Una verdadera Uma Musume de primera clase debe dominar todos los aspectos, ya sea en distancias cortas, medias, largas o muy cortas. Eso es lo que es una verdadera Uma Musume de primera clase. Ese tipo abatido no entiende nada. Ya verás, le voy a enseñar lo que es una verdadera Uma Musume de primera clase. Kinalo es genial. Seiyuneski, por favor, ponte de pie y responde a esta pregunta. En ese momento, la profesora en el podio pareció incapaz de tolerar la inactividad de las dos chicas y les dio su primera advertencia. En cuanto a por qué llamó a Seiyuneski, quien la hacía dormir en clase todos los días, la profesora había visto la diligencia y la dedicación de Kinalo a los estudios. Si ambas tenían problemas al mismo tiempo, la profesora asumiría naturalmente que Seiyuneski había desviado a Kinalo del buen camino. Kinalo observó cómo su amiga gemía y se ponía de pie, luego tartamudeaba y gesticulaba constantemente, indicándole a Kinalo que le dijera la respuesta correcta, pero Kinalo no estaba de humor para ayudar a su amiga en ese momento. Ese tipo, ¿por qué me resulta un poco familiar? Kinalo no sabía por qué tenía esa sensación, pero cuando escuchó las palabras de la persona llamada Kitano y miró hacia allí, frunció el ceño casi instintivamente. Por alguna razón, cuando Kinalo vio a Kitano por primera vez, sintió una ira inexplicable, y tras la ira, una oleada de tristeza la invadió, casi impidiéndole contener las lágrimas. Afortunadamente, se contuvo. Si hubiera llorado en ese mismo instante, habría sido demasiado vergonzoso. Pero ahora, Kinalo, enfurecida por las palabras de Kitano, no tenía ganas de llorar. En cambio, las palabras de Kitano despertaron en ella un espíritu competitivo, y pensó con vehemencia. Ya verás, te demostraré lo que es una Uma Musume de primera clase, reconocida por todos. No seré una Uma Musume que solo es buena en una cosa. Se lo demostraré, sin duda lo haré, se repetía Kinalo en silencio. Sin embargo, no comprendía de dónde provenía ese repentino arrebato de competitividad y la sensación de ser subestimada. Pues Kinalo aún no había debutado, pero su talento y linaje la habían convertido en una de las integrantes más solicitadas y esperadas por la Uma Musume de la Academia Trazen incluso antes de su debut. Hasta ahora, la subestimación y el ridículo nunca habían formado parte de la vida de Kinalo. Entonces, ¿por qué se enfureció tanto al pensar en estas cosas? Aunque Kinalo se diera cuenta, probablemente no lo entendería. Pero en ese momento, Kinalo ya había fijado su objetivo en una carrera en particular. El derby japonés. La carrera que todas las Uma Musume del año clásico en Japón aspiraban a ganar. Kinalo estaba decidida a participar en el derby japonés para demostrar su habilidad de primera clase y su versatilidad, logrando que todos la vieran con otros ojos. También quería demostrarle a su madre que sus ideas eran erróneas y que ella ya era una Uma Musume capaz de valerse por sí misma. Entonces, entrenadora Kitano, ¿qué tipo de carrera elegirías para que Kinalo participara si ella fuera tu Uma Musume responsable? Sobre eso, aunque creo que la posibilidad es muy baja, si tuviera que adivinar, lo mejor para Kinalo sería desarrollarse más en las carreras de corta distancia y de 1 milla. Ante la pregunta de Grove, Kitano recordó su tiempo con Kinalo en el ciclo anterior. Para ser honesto, ya no quería enfrentarse a Kinalo, no porque le cayera mal, sino porque sentía que no podía convencerlo. En el ciclo anterior, cuando Kitano Shuichi se convirtió en el entrenador de Kinalo, ya había hecho todo lo posible por decirle a Kinalo que sus puntos fuertes eran las carreras de corta distancia y de 1 milla. Sin embargo, en ese momento Kinalo ignoró por completo los consejos de Kitano, tratando sus sugerencias como charlas sin importancia, y estaba decidido a ganar las 3 coronas clásicas. Si bien las 3 coronas clásicas deberían ser la carrera que toda Uma Musume aspire a ganar en el año clásico, el talento de Kinalo en media distancia no era tan bueno como en la milla y la corta distancia. Pero quizás sus primeras experiencias fueron demasiado fáciles. Su récord de 3 victorias en 4 carreras hizo que Kinalo se creyera superior, creyendo que las preocupaciones de Kitano eran exageradas, o incluso cobardía. Cuanto más se oponía Kitano, más se resistía ella a sus sugerencias. Entonces, Kitano no tuvo más remedio que ayudar por completo a Kinalo a conseguir las 3 coronas clásicas. Lo que sucedió después, fue simplemente la historia repitiéndose. En el Satsuki Sho, vio a Seiyuneski ganar el campeonato. En el derby japonés, sufrió una aplastante derrota, terminando 14ª. Incluso en el Kikuka Sho, en el que Kitano intentó desesperadamente impedir que corriera, no pudo evitarlo, y aún así vio a Seiyuneski alzarse con el campeonato.
Estas experiencias hicieron que el actual Kitano Ryuichi abandonara la idea de seguir entrenando a Kingalo, pues sabía que no podría convencerla. Dado que no podía persuadirla, no debía hacerle daño. Sería mejor encontrar un entrenador para la actual Kingalo a quien ella escuchara, o que él mismo la ayudara a comprender mejor la situación. Kitano ya no quería ver cómo el orgullo de la joven se hacía añicos poco a poco, él había experimentado esa sensación de impotencia y realmente no quería volver a verla. Grove, si hay oportunidad, por favor, hazle llegar mi opinión a Kingalo. Kitano también habló con Grove con una mentalidad de un caballo muerto, un veterinario de caballos vivos. No digo que Kingalo no tenga ninguna posibilidad de ganar en otras distancias. También sé que sin duda no estará dispuesta a renunciar a la oportunidad de conseguir las 3 coronas clásicas. Pero, si es posible, debería correr menos carreras de larga y media distancia si quiere ganar. Además, si es posible, Grove, podrías elegir para Kingalo un entrenador con el que se sienta cómoda y cuyos consejos pueda escuchar. Creo que eso la ayudaría, yo lo transmitiré. Grove guardó silencio un momento al oír esto. Finalmente, miró a Kitano con una mirada sutil y asintió lentamente. ¿Este hombre, realmente no es un genio? ¿Puede comprender al instante las fortalezas de Kingalo e incluso conocer su temperamento a la perfección? Solo vieron a Kingalo de lejos. Sin embargo, Grove aún no estaba seguro. Pero lo que Kitano desconocía en ese momento era que, en un principio, quería que Grove le ayudara un poco, para ver si podían cambiar las experiencias de Kingalo. Pero, inesperadamente, fue esa sola frase la que consolidó la idea de Grove de confiarle a Kingalo para su entrenamiento. Cuando regresó al consejo estudiantil, le pidió al presidente los registros de entrenamiento de Kingalo. Simplemente comparó los registros de entrenamiento de Kingalo para ver si, efectivamente, era más buena en carreras de 1 milla y de corta distancia, como había dicho el entrenador Kitano. Si ese fuera realmente el caso, pensando esto, Grove no pudo evitar mirar a Kitano a su lado y tomó su decisión en silencio. En cuanto al departamento senior, actualmente hay muy pocas Uma Musume sin entrenador, y la mayoría ya ha participado en muchas carreras. Algunas incluso están cerca de graduarse. Si quieres encontrar una Uma Musume responsable adecuada del departamento senior, creo que será más difícil justo cuando Grove se había recompuesto y estaba a punto de presentar a Kitano al departamento de último año, el timbre que anunciaba el final de la clase interrumpió su conversación. De repente, Uma Musume salió lentamente del pasillo, que hasta entonces había estado en silencio, y al instante se llenó de ruido. Parece que ahora no es un buen momento para visitar el departamento de adultos mayores. Al ver el ruidoso pasillo después de clase, Grove le dijo con resignación a Kitano, que estaba a su lado. Entrenadora Kitano, primero vayamos a la zona de entretenimiento. Es la hora del almuerzo y encontrar una Uma Musume adecuada a estas horas sería demasiado ineficiente. Entonces vayamos primero a la zona de entretenimiento, dijo Kitano sin objeciones. Justo cuando estaban a punto de bajar, una risa familiar resonó a sus espaldas. Ja ja ja. Parece que este señor supremo ha presenciado una escena inesperada. La majestuosa emperatriz y un apuesto joven paseando juntos por el campus mientras todos los demás están absortos en sus clases. ¡Qué escena tan romántica! Me dan ganas de escribir un nuevo guión. Creo que es mejor que entiendas la situación antes de hablar. Opera o Grove sintió dolor de cabeza en cuanto oyó esa risa. Se giró lentamente y miró a Uma Musume, con su brillante cabello dorado, que se mantenía erguida con una postura increíblemente elegante y segura. Solo Kitano Ryuichi, al oír esa risa familiar, se quedó paralizado, e incluso pareció olvidarse de darse la vuelta. Capítulo 009. La huida de Kitano, la persona de la que más se arrepiente. En Opera no hace falta que llamen tanto la atención. Este es el edificio de enseñanza, no el teatro para las representaciones. Si quieren actuar, tienen un teatro abierto a su disposición en cualquier momento. Ja ja ja. Como era de esperar de la emperatriz, posee una majestad no menor que la de este señor supremo. Sin embargo, la Uma Musume de cabello naranja amarillento, conocida como Opera no bajó su voz ni medio decibelio por las palabras de Grove. Su voz era tan aguda como la de una cantante de ópera, y sus movimientos tan exagerados como los de un famoso actor de teatro, como si fuera la única protagonista en escena, y todos los demás tuvieran que desvanecerse en la insignificancia ante ella. En realidad, Opera como miembro de Uma Musume, no destacaba por su apariencia entre el grupo, generalmente bello.
Sin embargo, su notable temperamento, su voz apasionada y su personalidad, siempre dispuesta a cantar y reír, e incluso los accesorios que elegía con tanto cuidado, le conferían un aura de seguridad en todo momento. Era como si siempre hubiera sido la protagonista, y de hecho, T.M. Operao fue muy elogiada en la Academia Trazen. Muchas Umamusume de la misma escuela estaban fascinadas con su confianza y orgullo, al igual que con el título que siempre había tenido en sus labios desde el principio. Señora Suprema. Por supuesto, este apodo se convertiría en el futuro en el de Señora Suprema del fin del siglo, pero era evidente que T.M. Operao aún no había alcanzado el punto en el que pudiera presumir con tal libertad. Sin embargo, era innegable que T.M. Operao era, en efecto, una Umamusume muy poderosa. Sobre todo porque, como bien sabía Grove, T.M. Operao aún no había encontrado un entrenador con el que se llevara bien. Quizás la personalidad de T.M. Operao era un poco demasiado fóbica socialmente, terrorista social, o Shekong para abreviar. De repente, se ponía a cantar y a reír a carcajadas en público sin motivo aparente. A veces, llegó a reírse mirando al cielo durante media hora en la azotea del edificio de enseñanza, y sin dudarlo se colocaba en el lugar más visible para dar discursos, incluso intentando convertir a cualquiera que no la conociera o no hubiera oído hablar de ella. En sus propias palabras, fue: nadie puede dejar de apreciar la postura heroica del Señor Supremo, de lo contrario su vida sería demasiado trágica. Sí, tenía esa confianza, incluso hasta el punto de ser algo narcisista. Por eso, Grove y algunas Umamusume nunca pudieron soportar la personalidad de T.M. Operao, y la mayoría de los trainers, aunque fueran alegres, generalmente no podían alcanzar su nivel de alegría. Aún conservaban cierto pudor. Por lo tanto, T.M. Operao aún no había encontrado un entrenador, y Grove tampoco tenía intención de recomendar T.M. Operao a Kitano. ¿Estás bromeando? Un entrenador como Kitano Ryuichi, que es un poco autocrítico y algo desanimado, aunque le falte confianza, no es razón para entregarle a un peso pesado con una confianza excesiva como T.M. Operao. Si estuviera con T.M. Operao, quién sabe si el entrenador Kitano podría volverse loco algún día por la vergüenza ajena. T.M. Operao, estoy acompañando al nuevo entrenador para familiarizarlo con la Academia Trazen. ¿Podrías hacerte a un lado un momento? Grove tampoco supo qué responder, así que solo pudo intentar que T.M. Operao se marchara antes de que atrajera a otras personas ociosas. Jajaja, así que es un nuevo entrenador. Todo excelente entrenador es como el sol de la mañana, y con la llegada de un nuevo sol de la mañana, inevitablemente florecerán más girasoles en dirección al sol. ¡Qué maravilloso! T.M. Operao también se acercó a Grove y Kitano paso a paso con una mirada embriagadora. En ese momento, Kitano seguía sin mostrar señales de volverse para mirar a T.M. Operao. T.M. Operao también sintió algo de curiosidad, pero aún así dijo sin dudarlo: nuevo sol, ¿por qué te escondes de la luz del Señor Supremo? Aunque la luz del Señor Supremo es incomparablemente deslumbrante, como el sol, deberías iluminar cada rincón de este mundo conmigo. Vamos, no seas tímido, da rienda suelta a tu pasión. Mientras hablaba, T.M. Operao se encontraba bastante cerca de Kitano. Por alguna razón, cuanto más se acercaba a él, más ganas sentía de que girara la cabeza y la mirara a la cara. Pero T.M. Operao ocultó muy bien este pensamiento. Había realizado un extenso trabajo previo de preparación lingüística, e incluso sus movimientos eran cautelosos, deseando simplemente que el joven se diera la vuelta con un suave empujón. Finalmente, la palma de T.M. Operao tocó el hombro de Kitano, pero al instante siguiente, la sensación de ese hombro ancho y sólido se desvaneció de la mano de T.M. Operao. Lo siento, pero ahora mismo no me resulta muy conveniente. Señorita Grove, gracias por acompañarme hasta ahora, pero aún quiero visitar la academia por mi cuenta. Lo siento mucho. Espera, entrenador Kitano. Grove también quería detener a Kitano, pero descubrió que Kitano había bajado corriendo las escaleras sin siquiera mirar atrás. Aunque les habría resultado fácil, con la fuerza de Grove y T.M. Operao como Umamusume, alcanzar a Kitano, ninguno de los dos lo hizo. Grove se giró impotente para mirar la expresión de T.M. Operao, cuyo brazo aún permanecía suspendido en el aire, y le dijo a T.M. Operao con una expresión sutil y un toque de fastidio: bueno, ahora te han detestado, ¿no, T.M. Operao? Jajaja. En realidad no creo que sea así, emperatriz.
Aunque TM Opera se sintió algo avergonzada al principio, al instante siguiente se la vio con las manos en las caderas, riendo con una seguridad desbordante. Sin embargo, Grove desconocía hasta qué punto esa seguridad era genuina. Pero las palabras de TM Opera también hicieron reflexionar a Grove. Aunque Kitano parecía algo tímido y reacio a interactuar con la gente, hasta el momento no había mostrado ninguna aversión hacia nadie. Incluso con Symbol y Rudolph, quien lo había reprendido, se mostró muy respetuoso. Una persona con esa personalidad, incluso si el comportamiento de TM Opera fue un poco demasiado extrovertido, no debería haber huido así por exasperación. El entrenador Kitano no era una persona tan grosera. Parece que nuestro nuevo entrenador guarda muchos secretos. Una expresión de intriga apareció en el rostro de Grove. Ahora sentía curiosidad por la identidad de Kitano Ryuichi. La llegada de un nuevo entrenador había provocado reacciones diversas en muchas personas que Grove conocía, e incluso ella misma se sentía así. Grove quería saber cuántas Uma Musume tendrían la misma sensación de familiaridad con Kitano Ryuichi que ella, o si todas las Uma Musume de la Academia Trazen tenían el mismo sentimiento hacia Kitano Ryuichi. Lo que Grove no notó en ese momento fue que, mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro al ver la espalda de Kitano alejarse, los ojos de TM Opera que estaban a su lado, se desenfocaron repentinamente por un instante. Aunque solo duró un instante, la expresión de TM Opera en ese momento fue una que ella, con su personalidad habitualmente amigable, nunca había mostrado antes. Fue una expresión negativa, una fusión de emociones como sorpresa. Ni siquiera la propia TM Opera se percató de ello. Kitano huyó despavorido, porque no quería ser capturado por TM Opera aunque sabía muy bien que si TM Opera realmente quería atraparlo, solo sería cuestión de segundos. La capacidad física humana simplemente no se comparaba con la de una Uma Musume. Lo que hizo que Kitano Ryuichi se sintiera afortunado fue que TM Opera y Grove no lo persiguieran. Finalmente, tras correr hasta un lugar cercano a la puerta de la escuela, Kitano se detuvo para recuperar el aliento. Lo siento, TM Opera lo siento, pero de verdad no puedo verte así, de verdad que no puedo. Kitano, jadeando, se dirigió a una fuente. Sobre ella se alzaban estatuas de las tres diosas, las verdaderas deidades del mundo de Uma Musume, las tres diosas que, según la leyenda, crearon a todas las Uma Musume. Se rumoreaba que estas estatuas poseían un auténtico poder divino, que beneficiaba enormemente a muchas Uma Musume. Sin embargo, en ese momento, la única ayuda que la fuente de las tres diosas le brindó a Kitano fue permitirle lavarse bien la cara cubierta de sudor, para que no pareciera tan desaliñado como un desertor. Tras lavarse la cara con energía en la fuente, Kitano pareció calmarse un poco. Al ver su reflejo en el agua, Kitano esbozó una sonrisa amarga. Soy un completo inútil, no me atrevo a ver a Rudolph, y mucho menos a ver a TM Opera soy un empleado fracasado. Sí, un sirviente. Aunque la autohumillación de Kitano Ryuichi parecía arraigada, rara vez se refería a sí mismo como un sirviente de su responsable Uma Musume, porque esto implicaba que estaba completamente subordinado a la otra parte, que casi no les ofrecía ayuda y, en cambio, ellos lo habían ayudado mucho. Hasta el día de hoy, Kitano Ryuichi solo había tratado a dos Uma Musume responsables con esa identidad. El primero fue su encuentro inicial con el emperador Symbol y Rudolph. Este emperador le enseñó todas sus habilidades a Kitano, y esta influencia perdura hasta el día de hoy. La sombra de Rudolph aún se puede apreciar en las pocas habilidades docentes de Kitano. Y el segundo fue TM Opera este señor supremo, quien, como Rudolph, se entregó por completo a Kitano. De hecho, fue la única Uma Musume verdaderamente omnipotente a la que Kitano fue completamente incapaz de ayudar de principio a fin. Pero la diferencia era que Kitano aún podría tener el coraje de encontrarse con Rudolph, pero solo cuando se enfrentaba a TM Opera ni siquiera podía levantar la cabeza. Esto no se debía a que la actitud de TM Opera hacia Kitano fuera mala. Al contrario, la ayuda de TM Opera a Kitano era similar al cuidado de una madre. Si hubiera habido una Uma Musume en este mundo con la que Kitano se sentía más cómoda interactuando, sin duda era TM Opera Pero, precisamente por esto, Kitano no podía levantar la cabeza al enfrentarse a TM Opera porque sentía que había defraudado sus expectativas mucho más de lo que había defraudado a Rudolph. Capítulo 010.
Nueva inscrita Uma Musume, Miono Bourbon. Por eso me disgusta tanto ir al edificio de enseñanza. Probablemente he dado clase a al menos la mitad de las Uma Musume en esta academia Trazen, y luego o se volvieron inútiles o fue como si no les hubiera enseñado nada. ¿Cómo se supone que vamos a enfrentarlas? Debo decir que es bueno que esto ya sea un nuevo bucle, así que es imposible que me reconozcan, ¿verdad? De lo contrario, me temo que estas Uma Musume me darían una paliza colectiva. Kitano Shuichi, quien se había lavado la cara en la fuente de las tres diosas, también sonrió amargamente y buscó una silla de madera donde sentarse. Parecía completamente abatido. Sentía que probablemente era la existencia más vergonzosa entre todos los predecesores de la transmigración en la historia. Pero no había nada que pudiera hacer. Realmente no tenía ningún talento especial. Desde niño, su rendimiento académico siempre estuvo entre los peores de su clase. Era pésimo para estudiar, pero su actitud hacia el estudio era impecable. Hacía todos sus deberes, asistía a clases particulares por la noche, nunca faltaba a clase y nunca contestaba a los profesores. Si no fuera por sus malas notas, con su carácter, ¿por qué no lo elegían como alumno modelo? Simplemente era lento de mente y no tenía mucha capacidad de aprendizaje. Y lo mismo ocurrió tras transmigrar al mundo de Uma Musume. Se atrevió a decir que si alguien fuera elegido para reemplazarlo, con las mismas habilidades, sin duda lo haría mejor que él. Empezando desde cero, tal vez los primeros intentos serían algo complicados, pero tras innumerables pruebas y errores, sin duda lo harían mejor que